Ahora, el general en retiro, Carlos Chamochumbi Mundaca. General Carlos Chamochumbi, en el día sábado último pasado, en una entrevista que realicé en Radio Moderna, se denunció que habría un acuerdo y un pacto suscrito por varios políticos de nuestro escenario, ¿no es cierto? Se mencionaron los nombres, por ejemplo, ahí estaba el nombre de Beatriz Merino y otros más, donde que la esencia de ese acuerdo o pacto sería el de desactivar progresivamente a nuestras Fuerzas Armadas en general, desactivarlo, con, digamos, la tesis de que como ya el mundo está globalizado, la tecnología moderna ya no permite que haya, digamos, niveles de competitividad militar entre muchos estados o naciones, pues ¿para qué preocuparse por las guerras, ¿no? Los países subdesarrollados deben enviar sus Fuerzas Armadas al closet. No hay Fuerzas Armadas, los pensionistas también ya, digamos, que vayan olvidándose de las pensiones y que todo quede, digamos, a foja cero, sin Fuerzas Armadas, porque guerras no va a haber. ¿Es esto lógico? ¿Usted tiene noticias de ello, general Carlos Chamochumbi? Muy amable por la pregunta y gracias por la entrevista. En realidad, este tema, así puntualmente como usted lo está planteando, se dio en un congreso de carácter internacional. El Perú está suscrito a una serie de acuerdos y tratados en el marco de las Naciones Unidas y también en el marco de la Organización de los Estados Unidos. En el marco de la OEA, periódicamente se hacen las famosas cumbres de presidentes de América. En este momento va a haber la 5ª cumbre de presidentes de América. Bueno, la que hubo en el Ecuador hace 3-4 años, allí insólitamente el secretario de Estado de los Estados Unidos planteó esa tesis, que dentro de un mundo globalizado, donde ya se han suscrito convenios y tratados de no agresión, donde se habla más bien de la seguridad integral ante las nuevas amenazas o amenazas de emergente como es el crimen internacional organizado, la trata de blancas, el narcotráfico, en fin. Entonces, esos son, digamos, las amenazas en las que debemos actuar en conjunto y donde supuestamente ya el rol de las Fuerzas Armadas como el ente fundamental de la defensa nacional ante las posibles agresiones externas no tienen sentido. Y lamentablemente quienes estuvieron en ese momento representando al Perú, comenzando por el mismo señor presidente, el ministro de Defensa de entonces, y anteriormente hubo un congreso en Chile donde se planteó esta tesis, y ahí están las personas que usted indica, personas que hoy en día ocupan cargos importantes, que son líderes de opinión, suscribieron esta situación en la que prácticamente en la de Chile se decía que, por ejemplo, habían 3 estados en Sudamérica que deberían desaparecer por ser estados fallidos, y nombraban Bolivia, nombraban el Ecuador y nombraban el Perú, y estos malos peruanos suscribieron, por la cual en el caso de Bolivia y de Perú deberían ser desaparecidos como estados y deberían ser anexados a Chile, que es un estado, digamos, moderno y un estado aceptable por la matriz que es Estados Unidos. Entonces realmente la situación real que nosotros sentimos y vivimos, aunque ya no estemos en el activo, es que las amenazas externas, en el caso de Perú, no solamente han disminuido, sino que cada vez son más visibles y son cada vez más agresivas. Nosotros vemos en los diarios, vemos en la información abierta, la inversión tremenda que hace Chile en sus Fuerzas Armadas, gastando miles de millones de dólares, adquiriendo tanques, aviones, buques. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra Argentina? No tiene ningún problema. Con Bolivia no tiene ningún problema. ¿Y dónde está la masa de esa fuerza? Entonces nosotros demostramos, levantamos la voz y decimos, por favor, los políticos que son los responsables de la defensa nacional, existe una ley, existe un sistema, no nos hacen caso. Dicen, no, ya todo está suscrito, y como el mismo señor Toledo dijo en una oportunidad, vengo de suscribir, ya no vamos a invertir en defensa, vamos a invertir en gasto social porque ya no tenemos que preocuparnos de la guerra. Y en forma unilateral manifestó su acuerdo de iniciar un desarme unilateral. Y mientras que eso se hacía en el Perú, Chile cada vez compraba más armas. Entonces tenemos una amenaza actual, tenemos
una situación de conflicto latente, que es el tema de los límites marítimos. Sabemos que Chile agresivamente se ha metido y ha corrido el hito de la frontera terrestre. ¿Eso qué significa? Entonces realmente no solamente es el tema que solicitamos, exigimos, y cuando hablamos no solamente estamos hablando de pensiones, no solamente estamos peleando por nosotros que ya estamos en el retiro, estamos peleando por nuestros colegas, por nuestros camaradas de todos los grados, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, que están en el activo y que ellos no pueden levantar su voz. Pero cuidado, cuidado, porque a veces se dijo, cuidado que despierten al león. Pero en este momento no se trata de ir contra el presidente ni ir contra el Congreso. Lo que se pide y se exige es que ellos cumplan lo que dice la Constitución, su responsabilidad de la defensa. Y parte de la defensa es cuidar sus recursos. Y uno de los recursos fundamentales es el recurso humano. Correcto. General, ¿no cree usted que es demasiado descabellada la tesis de que Chile anexe a Perú? Es como que un ratoncito, ¿no es cierto?, quiera casarse con un elefante, ¿no? Chile tiene 16 millones de habitantes, es una faja desértica, que ha producido algunas cosas, digamos, por entendimientos de su clase política, y ahí podría ir alguna crítica, pero no es al revés. General Carlos Chamochumbi Mundaca, general retirado del ejército peruano, no debería ser al revés. Perú lo que debería tener en todo caso es Bolivia, porque siempre Bolivia ha sido parte históricamente del Perú, y Chile debería ser nuestro puerto, nuestra zona portuaria, pero no al revés. ¿Coincide usted con este punto de vista? Mire, señor, yo creo que la situación, digamos, en este mundo de la era republicana está definida en cuanto a nuestros territorios. El Perú ha perdido el doble de lo que en este momento tenemos, pero no se trata de revisar y de desconocer lo que en su momento los malos políticos suscribieron. Lo que queremos es que se respete lo que en este momento tenemos. Lo que queremos es que en esta etapa republicana y democrática más bien busquemos, como políticamente y falsamente se dice, tenemos que trabajar por cuerdas paralelas. La defensa es una cosa y los acuerdos comerciales con Chile son otros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos entregando el país económicamente a Chile. Ya hay gente que dice que nosotros ya hemos perdido la guerra sin disparar un tiro. Entonces creo que en el peruano la voz y decimos, por favor, los políticos que son los responsables de la defensa nacional, existe una ley, existe un sistema, no nos hacen caso. Dicen, no, ya todo está suscrito, y como el mismo señor Toledo dijo en una oportunidad, vengo de suscribir, ya no vamos a invertir en defensa, vamos a invertir en gasto social porque ya no tenemos que preocuparnos de la guerra. Y en forma unilateral manifestó su acuerdo de iniciar un desarme unilateral, y mientras que eso se hacía en el Perú, Chile cada vez compraba más armas. Entonces tenemos una amenaza actual, tenemos una situación de conflicto latente, que es el tema de los límites marítimos. Sabemos que Chile agresivamente se ha metido y ha corrido el hito de la frontera terrestre. ¿Eso qué significa? Entonces realmente no solamente es el tema que solicitamos, exigimos, y cuando hablamos no solamente estamos hablando de pensiones, no solamente estamos peleando por nosotros que ya estamos en el retiro, estamos peleando por nuestros colegas, por nuestros camaradas de todos los grados, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, que están en el activo y que ellos no pueden levantar su voz. Pero cuidado, cuidado, porque a veces se dijo, cuidado que despierten al león. Pero en este momento no se trata de ir contra el presidente ni ir contra el Congreso. Lo que se pide y se exige es que ellos cumplan lo que dice la Constitución, su responsabilidad de la defensa. Y parte de la defensa es cuidar sus recursos. Y uno de los recursos fundamentales es el recurso humano.